El tema de hoy, vuelvo a decir, es analogías y distribuciones, ¿ya? En este caso, no hay que saber fórmulas, ¿ya? No hay que conocer, pues, demasiadas propiedades, ¿ya? Lo que sí hay que utilizar es bastante habilidad operativa, ingenio matemático, en otras palabras. ¿Por qué? Porque en las analogías y las distribuciones tenemos que encontrar un patrón, fórmula le llaman a veces, regla de formación, regla de definición. Bueno, yo le digo patrón. Hay que encontrar un patrón oculto, tanto en las filas o columnas, dependiendo de cómo sea la situación. ¿Correcto? Entonces, en el caso de las analogías, ¿ya? En el caso de las analogías, muchachos, tenemos a veces una distribución de números, como se puede apreciar allí, una matriz, como dice la teoría, ya que por lo general, el patrón se encuentra o se realiza o se trabaja de manera horizontal. Entonces, por ejemplo, en las analogías siempre vamos a encontrar, o en la gran mayoría de casos, un número oculto en la parte central. ¿Eso qué significa? Significa que con los otros dos valores que encontremos hacia los extremos en los laterales, tenemos que realizar una operación con estos dos valores de aquí para que me dé como resultado el del centro. Ese patrón uno lo descubre analizando los demás, es decir, las filas anteriores. Por ejemplo, este valor 12 y este valor 28, tengo que realizar una operación, ¿ya? Entre estos dos valores para que me dé como resultado 20. De la misma manera aquí, con el 17 y con el 21, tengo que realizar una operación que tiene que ser la misma que se encuentra en la primera fila, ya el mismo patrón, la misma forma, para que con el 17 y el 21 yo obtenga 19. Como se puede apreciar en la pantalla y en tu ficha, ¿cuál es la solución? Pues lo tenemos aquí, ¿no? Hay que sumar 12 más 28, como se puede apreciar aquí, el resultado dividirlo entre 2 y nos da el número que se encuentra en el centro. Profe, ¿esto dónde estaba? Eso está en el ingenio de cada uno de ustedes, en la forma de resolver de cada uno de ustedes. Eso sí, tú puedes tener tu patrón, yo puedo tener mi patrón, tu compañero puede tener otro patrón distinto, pero ¿cómo saber si el patrón es el correcto? Te das cuenta porque si ese patrón que tú crees que es, te funciona en la primera fila y te funciona en la segunda, con mucha más razón te funcionará en la tercera. Entonces tienes que probar. Si el patrón funciona en la primera, pero no funciona en la segunda, entonces algo anda mal, ¿no? Algo anda mal. Puede que haya que cambiar de patrón. Puede que ese patrón no sea el de este ejemplo, ¿correcto? Entonces hay que fijarnos bien en qué tipos de patrones o reglas de formación vayamos a utilizar. Formas hay muchas. Como vimos aquí, sumamos los extremos y lo dividimos entre dos. Esa es una manera. ¿Es la única? Por supuesto que no. Como se puede apreciar aquí, ¿ya? Acá el primer valor, que es el 3, se le tiene que elevar al cuadrado y luego sumársele este otro valor que se encuentra aquí. 3 al cuadrado más 5 nos da 14. Si ese patrón es el correcto, debería funcionar también en la segunda fila. 5 lo elevas al cuadrado, 25. Le sumas 1, efectivamente sale 26. Entonces, si el patrón que encontré funciona en la primera y funciona en la segunda, con mucha más razón debe funcionar en la tercera. Si yo aplico ese patrón en la tercera, descubrimos pues que, como ves aquí en la solución, x es igual a 44. Ahora, ese es en cuanto a analogías, ¿ya? En las analogías, normalmente la x, la incógnita, va a estar en la columna central, ¿ya? Va a estar en la columna central. Pero en las distribuciones, ¿ya? En las distribuciones, la x, la incógnita, como puedes fijarte aquí, puede estar en este extremo. Puede estar en cualquier posición. Profe, ¿y cómo se trabaja? Bueno, a veces lo tienes que trabajar en filas, es decir, de manera horizontal, como se puede apreciar. Ya, vamos a ponerlo de color amarillo. Lo puedes trabajar así.
Hay un patrón en esta fila, con estos 3 valores de acá. El mismo patrón se repite en esta segunda fila, con estos valores 8, 3 y 11. Y ese mismo patrón que encontremos se debe repetir aquí, en la tercera y última fila, donde se encuentra la X. Como se puede ver en la solución, ¿cuál es el patrón? En la primera fila, si sumamos todos los valores, nos da como respuesta 22. En la segunda fila, si yo aplico lo mismo, la suma de los 3 valores es 22. Entonces, como ese patrón es válido para la primera fila, es válido para la segunda fila, entonces tiene que ser válido también para la tercera y última fila. Si yo aplico ese patrón, como se ve en el ejemplo, la X tendría que valer 9, ¿no? Bien, dijimos que puede ser en filas o también en columnas, es decir, de manera vertical. Como se puede apreciar aquí, en las distribuciones puedes trabajarlo de esta manera. Columna 1, columna 2 y columna 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el patrón? Que si el 5 lo elevas al exponente 2, te da como respuesta 25. Que si el 7 lo elevas al exponente 2, te da como respuesta 49. Entonces, si ese patrón funcionó en la primera columna y funcionó en esta columna también, ese patrón debe funcionarme para la columna donde se encuentra la X. ¿Ya? Entonces significa que 6 elevado al exponente 3 tiene que darme como respuesta la X, ¿no? Acá debieron colocar 3. 6 elevado a la 3 o 6 al cubo vendría a ser 216 y ese vendría a ser la respuesta. Entonces, recapitulando, en analogías, ¿ya? La incógnita normalmente estará en la parte central. En distribuciones, la incógnita estará en cualquier posición de la distribución. Y la distribución se puede trabajar de manera horizontal, es decir, por medio de filas, o de manera vertical, es decir, por medio de columnas. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, el otro tipo de distribuciones es las distribuciones gráficas, en las que, como su nombre lo dice, aparte de los números que observamos allí, están relacionados a un gráfico. Este gráfico puede ser, como se puede apreciar, pues un triángulo, un cuadrado, un pentágono, puede ser un círculo, puede ser un muñequito, y hay muchas maneras de colocar los números en las distribuciones. El mismo punto, todos llegamos a la misma conclusión. Si el patrón que encuentras en el primer gráfico te funciona también para el segundo gráfico, significa que ese mismo patrón te debe funcionar para el tercer y último gráfico. ¿Correcto? Para el tercer y último gráfico. Bueno, como se puede apreciar aquí, el patrón es multiplicar, ¿no? En este caso, la suma de los 3 valores, en este caso por 3, ¿no? Sumamos los valores de todas las esquinas o de todos los vértices y ese resultado se multiplica por 3, como se puede apreciar aquí. Acá de la misma manera, ¿no? Sumamos los valores de todas las esquinas o de todos los vértices y ese resultado se multiplica en este caso por 4. Pero, profe, ¿por qué por 4? Porque el 3, en este caso multiplicábamos por 3 porque el triángulo tiene 3 vértices. Acá multiplicábamos por 4, pues porque este rectángulo o este cuadrado tiene 4 vértices. Entonces el mismo patrón se aplicaría para el pentágono, ¿no? Sumamos los 5 vértices y ya no se multiplicaría por 3 ni por 4, sino que se multiplicaría por 5, ¿no? Porque tiene 5 vértices. Bueno, como se puede apreciar, la respuesta vendría a ser 50, ¿ya? Porque ese patrón, el mismo patrón que utilicé para el gráfico 1, me sirvió para el gráfico 2 y también debe servirme para el tercer y último gráfico, ¿ya? Entonces la clave está en encontrar el patrón correcto, probarlo, si funciona para las 2 primeras o para las 3 primeras, funcionará para el que nos falta.
Muy bien, pues de esa manera entonces, aquí está la teoría, ya nos vamos a ir a la práctica, ¿correcto? Vámonos a la práctica. A ver. Ya, vámonos a la práctica. Ya, vamos a la práctica. Por favor, les pedimos que puedan ubicar la ficha de la práctica dirigida. Ya, práctica dirigida. Muy bien, vamos con el primer ejemplo entonces, que nos dice, calcula X, ¿no? Calcula X. Bien, tenemos allí una analogía, ¿ya? ¿Cómo sabemos que es una analogía? Pues por los paréntesis que se encuentran en la parte central, ¿ya? Cada vez que veas paréntesis en la parte central, es una analogía. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, encontrar un patrón con estos dos números, con el 8 y el 3, para que me dé como resultado el valor que se encuentra en el centro. De la misma manera aquí. Tengo que utilizar un valor, o perdón, un patrón, encontrar un patrón con el 9 y el 9 para que me dé como resultado 9. Y finalmente encontrar un patrón con el 6 y el 7 para que me dé como resultado 6. Bueno, como sabrán muchachos, patrones hay muchísimos. Uf, una infinidad de patrones. ¿Ya? Hay muchísimos patrones. ¿Cuál es el patrón adecuado? Bueno, en este caso, ya vamos a compartirlo. Como es una analogía, se trabaja por filas. Entonces, le pondremos aquí fila 1, ¿ya? Acá le pondremos fila 2, y acá finalmente le pondremos fila 3. Muy bien. En la primera fila, ya, que tenemos 6 y 7, vamos a multiplicarlos, ¿correcto? Y nos va a salir 42. ¿Está bien? 42. En la segunda fila tenemos 9 y 9. Y esto nos va a salir 81. Pero, profe, nosotros queremos que en la primera fila nos salga 6 y en la segunda fila nos salga 9, ¿no? Eso es lo que queremos. Que aquí salga 6 y aquí salga 9. Entonces, para lograr nuestro objetivo, ya lo que haremos es sumar las cifras. Sumaremos 4 más 2 y efectivamente eso nos da 6. Y acá, de la misma manera, sumaremos 8 y 1 y efectivamente eso nos da 9. Entonces, como se pueden fijar, muchachos, el patrón que he colocado funciona para la primera fila y funciona también para la segunda. Significa eso entonces que el mismo patrón debe funcionar para la tercera. Así que multiplicaremos 8 por 3, que eso vendría a ser 24. Y sumaremos las cifras, ¿no? Que en este caso vendría a ser 2 más 4. Y eso debería darme el valor de la X, ¿no? Por lo tanto, ejercicio número 1, 2 más 4 vendría a ser 6 y esa sería la respuesta del primer ejemplo de hoy. ¿Ya? Muy bien, X igual 6. Bien, ejemplo número 2, nos piden calcular X más Y. Entonces, en este caso, vamos a trabajarlo de esta manera. Esta le llamaremos figura número 1, figura número 2 y figura número 3. ¿Ya? Entonces, en la figura número 1, tendremos que encontrar un patrón que se deba repetir en la figura número 2. ¿Ya? Y ese mismo patrón en la figura número 3. Bien. Entonces, hay que realizar una operación con estos valores para que me dé el valor central. Correcto. ¿Cómo sabe usted eso, profesor? ¿Cómo sabe que tiene que hacer la operación con las 3 esquinas para que le salga el del centro? ¿Cómo lo sabe? ¿De dónde lo sacó? Ya, lo sé
por fijarme en esta figura. ¿Cuál es el valor que me falta? Pues en este caso la X, ¿no? También me falta la Y, por supuesto. ¿Está bien? Pero se supone que yo debo realizar una operación con estos valores, ya, que también es la Y, ojo, también es la Y, ya, para yo obtener el del centro, ¿no? Y lo vamos a comprobar al aplicar el patrón. Entonces, en la figura número 1, yo debo hacer una operación, pues, con el 4, el 3 y el 9 para que me dé 3. ¿Correcto? La misma operación lo tengo que realizar con estos tres valores, 4, 2 y 7, para que el resultado que me salga sea 1. Y la misma operación la tengo que realizar con el 6, el 9 y la Y, para que el resultado me dé X. ¿Cuál es esa operación? Pues es la siguiente. Se multiplica 4 por 3, que eso vendría a ser 12. Se le resta 9, que me daría como resultado 3. Si este patrón es el correcto, debe funcionar en la figura número 2, que en este caso vendría a ser 4 por 2, 8, menos 7 vendría a ser igual a 1. Entonces, como ves, el mismo patrón me funciona para la primera y para la segunda. Entonces, este mismo patrón debe funcionar para la tercera. Significa que si el 6 lo multiplico por el 9 y le resto la Y, eso me tiene que dar como resultado, pues X, ¿no? Ahora bien, ojo que a mí no me piden cuál es el valor de X, ni tampoco cuál es el valor de Y. A mí lo que me están pidiendo es la suma de los dos, nada más. Ojo ahí, me piden la suma de los dos. Por lo tanto, como solamente me piden la suma de los dos, este Y que está restando, lo pasaremos a sumar. Me quedaría 6 por 9, eso vendría a ser 54, y 54 vendría a ser igual a esa X más este Y que lo he pasado a sumar. Y muchachos, esa vendría a ser la respuesta. X más Y es igual a 54. ¿Ya? Ejercicio número 2, ahí lo tienes. Bien, tenemos otra distribución gráfica, ¿ya? A la cual, ya sabes, a este primer gráfico le llamaremos figura 1, figura 2 y figura 3. Figura 1, figura 2 y figura 3. Ya está. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, como te puedes fijar, tenemos aquí la incógnita. Y acá tenemos los valores conocidos, que vendrían a ser 7, 3, 1 y 9. Significa entonces que yo debo realizar una operación con esos valores, ¿ya? Con el 7, el 3, el 1 y el 9, para yo obtener la X. Para yo obtener la X. Bueno, aplicando lo mismo, significa entonces que yo tengo que hacer una operación con los valores de color azul para que me dé como respuesta el valor de color rosa. Igualito en la figura 1, ¿no? Tengo que aplicar un patrón con estos valores de color azul para que me dé como respuesta el de color rosado. Entonces lo vamos a colocar. 5, 4, 3 y 2, tiene que haber una operación o un patrón para que el resultado sea 15. Igualito en la figura 2, ¿no? 7, 2, 8 y 2 para que el resultado me dé 4. ¿Cuál es este patrón? Bueno, el patrón que se realiza ya es el siguiente. Primero vamos a multiplicar estos valores, los valores de los bracitos, ¿ya? Luego sumamos los valores de las piernitas y estos dos resultados los tenemos que restar.
brazos, piernas. Los dos resultados se restan. Abajo igualito. Brazos, 7 y 2. Piernas, 8 y 2. Los dos resultados se restan. Entonces, como el patrón me funcionó para la primera y el mismo patrón me funcionó para la segunda, pues debe funcionar también para la tercera. 7 y 3 vendrían a ser los brazos, los multiplicamos. 1 y 9 vendrían a ser las piernas, los sumamos y los dos valores se restan, ¿no? En este caso esto saldría 21 menos, esto saldría 10 y X tendría que ser igual a 11. Y ya tenemos la respuesta del ejemplo número 3. X igual a 11. Muy bien, pregunta número 4. A ver, nos dicen calcular X si, como se puede apreciar allí en esa distribución gráfica, ya, bueno, hay un patrón oculto allí, ¿no? Ya. Bien, a ver, veamos. Entonces, siempre tratemos de ubicar primero la X, ¿ya? Porque al ubicar a la X, tú entiendes que para obtener yo esta X, debo realizar una operación con estos dos valores, que vendrían a ser el 9 y el 13. ¿Correcto? 9 y 13. Ya, listo. Entonces significa que yo para calcular el valor de 70, pues de la misma manera, tengo que hacer una operación con el 7 y el 9, ¿no? Con el 7 y el 9 para obtener 70. Pues de la misma manera acá, ¿no? ¿Ya? A ver, para obtener el 60, hago una operación con el 5 y el 11. Y para obtener, pues, en este caso, el 9, tengo que realizar una operación con el 2 y el 3. ¿Ya? Bien, entonces a este le llamaremos fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. ¿Ya? A veces viene de 4 filas, así que no pasa nada. Le pondremos, a ver. Fila 1, fila 2, fila 3. Y fila 4. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ok. Bien. A ver. Entonces, con el 2 y el 3 hago una operación para que me salga 9. Con el 5 y el 11, una operación para que me salga 60. Con el 7 y el 9, una operación para que me salga 70. Y lo mismo, ¿no? Con el 9 y el 13, una operación para que me salga X. Muy bien. A ver. Entonces, si yo multiplico 2 por 3, ¿ya? Sale 6, ¿no? Para que a mí, para yo obtener, mejor dicho, 9, a este valor le tendría que aumentar 3, ¿correcto? Ahí obtendría 9, ¿ya? Muy bien. Sigo analizando. En la fila 2, al 5 y al 11, si yo los multiplico, vendría a ser 55. Pero yo quiero obtener 60. Así que le tendría que aumentar 5. Ya, muy bien. Se ve interesante, está ahí. Y en la fila 3, ya, si a 7 por 9 yo lo multiplico, eso vendría a ser 63. Pero como yo quiero 70, yo le tendría que aumentar 7. ¿Ya? Entonces, ocurre algo interesante, ¿no?
A ver, multiplicación y le sumo un número impar, ¿no? Acá igualito, multiplicación y le sumo el siguiente número impar. Después del 3 sigue el 5. Otra vez aquí, multiplicación y le sumo el siguiente número impar, que en este caso vendría a ser el 9, ¿no? Entonces, la lógica me dice, entonces multiplicamos, profesor, y le sumamos el siguiente número impar, ¿no? En este caso vendría a ser pues el 9, ¿no? Ya, le sumo, lo multiplico por 9, perdón, 9 por 13 y le sumo 9, ¿no? Si este patrón es el correcto, pues entonces la respuesta, ya, la respuesta en este caso, si no me equivoco, debería ser 130, ¿no? No, perdón, 126. Gracias. Correcto. Entonces, X tendría que valer 120. Ya está. Muy bien, ejemplo número 4. ¿Ya? Ese es otro tipo de patrón, el que hemos utilizado para el ejemplo 4. Muy bien, captura de pantalla, vuelvo a decir, muchachos, para pasar al siguiente ejemplo. 5, nos dicen calcular X, ahí tenemos una analogía, ya en la que, pues, como se puede apreciar, tengo que aplicar un patrón con los valores que están en los extremos para obtener el del centro, ¿no? 49 y 38, una operación para que me salga la X. Entonces, si aplicamos el mismo razonamiento, pues hay un patrón, pues, para los otros, ¿no? A ver, para la fila número 1, para la fila número 2 y para la fila número 3. Entonces, una operación con 35 y 22, ¿ya? Para que me dé 6 de respuesta. Y acá igualito, ¿no? Una operación con 43 y 32 para que me dé 6 de respuesta. Y una operación con 49 y 38 para que me dé como respuesta X. ¿Cuál es esa operación, no? Bueno, la operación es la siguiente, ¿no? Para no dilatar mucho el tiempo. Si sumamos 3 y 5, o sea, los dígitos, y acá también 2 y 2, acá obtendría 8 y acá obtendría 4, ¿cierto? Entonces, si yo sumo 8 más 4, eso vendría a ser 12, pero yo quiero que me salga 6. Entonces, todo este resultado lo tendría que dividir entre 2. Si ese patrón es el correcto, pues abajo también se cumpliría, ¿no? 4 más 3, 7. 3 más 2 es 5. 7 más 5 vendría a ser 12. Y si lo divido entre 2, efectivamente el resultado vendría a ser 6. Entonces mi patrón funcionó para la primera, funcionó también para la segunda. Entonces el mismo patrón debe funcionar para la tercera. 4 más 9 vendría a ser 13. 3 más 8 vendría a ser 11. 11 más 13, eso vendría a ser 24. Y 24 dividido entre 2 saldría 12. Significa entonces que X es igual a 12. Respuesta de la pregunta número 5. Muy bien. Una breve captura, por favor, y nos vamos a la pregunta final del día de hoy, pregunta número 6. ¿Ya? A ver. Listo. Nos vamos a la pregunta 6 y final del día de hoy. Bueno, nos piden calcular X. Como te darás cuenta, es una analogía, otra vez, ¿ya? Hay que hacer algo con estos dos valores de los extremos para que me salga el del centro. Bien, lo trabajamos por filas, ¿ya? Fila 1, fila 2, fila 3, ¿ya? Con el 5 y el 2 para que me salga 500, con el 2 y el 1 para que me salga 8, con el 7 y el 4 para que me salga X.
¿Cuál es esa operación? Hemos visto un montón de patrones el día de hoy. Sumamos, dividimos, restamos. Lo que nos ha faltado hoy día es elevar a la potencia y también sacar raíz cuadrada, ¿no? Eso no hemos visto hasta ahora. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Mira, al primer numerito lo elevaré al cuadrado, o perdón, al cubo, discúlpame. Y al segundo numerito lo elevaremos al cuadrado. Al primero lo elevaremos al cubo y al segundo al cuadrado. ¿Por qué, profe? Porque si 5 lo elevas al cubo, te sale 125. 2 lo elevas al cuadrado, te sale 4. Y si multiplicas esos dos resultados, te saldrá 500. Igualito aquí, 2 al cubo, 8. 1 al cuadrado, 1. Multiplicas 8 por 1 y eso sale 8. De la misma manera, aquí abajito, entonces, como mi patrón funcionó para la primera y funcionó para la segunda, pues aquí de la misma manera. Al primero lo elevo al cubo, al segundo lo elevo al cuadrado, y esos resultados se tienen que multiplicar. Si haces esta operación, esto te estará saliendo 5.488, si no me equivoco. Y ese vendría a ser el valor de la X en el último ejemplo de nuestra práctica dirigida.